versículos del 1 al 3. Josué. Vamos a leer la palabra de Dios, mis hermanos. Amén. ¿A cuánto les está gustando cómo ha quedado la iglesia, hermano? Amén. Muy bien. Qué bueno. Amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: y Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, y reposaron ahí antes de pasarlo. Versículo 2. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios, y te pedimos que nos enseñes, que nos ayudes a entender, mi Dios, los secretos de tu palabra, que nos ayudes, mi Dios, a aprender más cada día de ti, Señor. Bendiga a tu iglesia, Señor, bendiga a cada hermano presente, Padre, me pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, hermanos, recordando lo que habíamos estado estudiando o lo que habíamos visto hasta el capítulo 2 del libro de Josué, y terminábamos en el capítulo 2, hermanos, cuando explicábamos de dónde venía la promesa acerca de la tierra que Dios ya le había entregado al pueblo, porque ellos hacia dónde se dirigían. Aquí estaban justo antes de cruzar el río Jordán para llegar a la tierra prometida, pero esa tierra se las había ofrecido al Señor y se las había entregado prácticamente, pero el entregarle la tierra no significaba que las cosas iban a salir fácil. Bueno, entonces empezamos el capítulo 3 y ya se estaban preparando, pero antes les dice Josué estos detalles y le dice que van a ir detrás de, recuérdame, detrás de qué, a qué arca se refiere, hermano. Y esta noche vamos a hablar acerca del arca del pacto. Perdón, hermano, vamos a hablar acerca del arca del pacto. Bueno, resulta que Dios hizo un pacto. Dios hace pacto con el hombre. No el hombre hace pacto con Dios, sino que es al revés. Dios hace pacto con el hombre. Yo no puedo venir y decirle: Señor, yo voy a hacer un pacto que te voy a dar mi salario para que usted me dé más dinero. Ese es el pacto del hombre hacia Dios. No, porque eso yo estoy condicionando a Dios y yo no puedo condicionar a Dios. Es Dios el que hace el pacto con el hombre. Y Dios hace pacto con él. Y este es el pacto de la alianza, o el pacto, el arca del pacto, que hace el Señor con su pueblo Israel. Y eso lo hace cuando Moisés llevaba el pueblo a través del desierto. Y allá en el libro de Levítico encontramos cuando el Señor le da las indicaciones de lo que va a construir Moisés. Y era una tienda, prácticamente una tienda de campañas, que se le iba a denominar el tabernáculo de reunión. Es el tabernáculo, significa un lugar de encuentro entre Dios y los hombres. Por eso la iglesia se llama tabernáculo, porque es un lugar de encuentro con Dios. Entonces, de tal manera que Dios le da las indicaciones a Moisés de cómo se debía de hacer el tabernáculo, las medidas y qué iba a tener el tabernáculo. Entonces, ese pacto que Dios hizo es un pacto condicional. Quiere decir que hay una condicionante para que Dios cumpla su pacto. Entonces, esto era con los hijos de Israel o con todo Israel. Entonces, miren, les prometió el bien a ellos y a sus hijos por generaciones. ¿Y cuál era la condicionante? La condicionante era si le obedecían, si le obedecen. Entonces el pacto es que les prometió el bien a ellos y a sus hijos por generaciones si le obedecen a él y a sus leyes, pero siempre les advirtió de la desesperación, el castigo y la dispersión si desobedecían sus palabras, su
pacto. Entonces, esa era la condición. Y cada vez que el pueblo de Israel se alejaba de los estatutos de nuestro Señor, es cuando le iba mal, digámoslo así. Venía la mano dura de nuestro Señor, venía el castigo de nuestro Señor. Entonces usted me va a decir, ¿y qué es todo esto? Pero es parte, hermano, de la historia de Israel, y es parte de enseñanza también para cada uno de nosotros. Más adelante vamos a ver, hermanos, cómo vamos a comprender todo esto, o de qué nos sirve. Todo en la vida sirve, hermanos, y aprender de la Biblia es la mejor bendición que usted puede obtener. La Biblia es, hermanos, es algo que leemos, aprendemos, y nunca, oiga bien, nunca vamos a dejar de aprender de la Biblia. El que se cree que ya lo sabe todo de la Biblia, no sabe nada, está equivocado. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios y porque Dios es infinito. Entonces, este mismo versículo que estamos leyendo este día, lo pueden estar predicando alrededor del mundo muchos pastores, muchos predicadores, y están sacando una enseñanza que Dios les está dando. El mismo pasaje usted lo puede leer 10 veces, y quizás las 9 veces que usted lee un pasaje nunca le encontró nada, pero la 10ª vez el Señor le habló a ese pasaje, le habló a través de ese pasaje, y usted aprendió algo. Por eso nadie podía decir también, no, si yo ya leí la Biblia, ¿para qué la voy a volver a leer? Porque hermano, nunca, oiga bien, nunca vamos a dejar de aprender de la Biblia. Es por eso la insistencia que nosotros como pastores tenemos en que usted y yo leamos la palabra de Dios. ¿Quiere usted saber qué quiere Dios de usted? ¿Cuántos quisieran saber qué quiere Dios de nosotros? Lea la Biblia, hermano, ahí está. ¿Cuánto quiere saber el futuro, hermanos? ¿Para qué lo vas a saber, hermano? El futuro es que Cristo viene pronto por su iglesia. Y ahí nos debemos. ¿Y cuándo viene, pastor? Y ya va a ser el fin del mundo. Ya dicen que los ausoles explotaron en Aguachapán, pastor. Ya quizás el infierno. No, hermano. En una oportunidad, estos días que están bien calientes, ¿verdad? Están calientes, está caloroso. Que decían que había venido un no sé qué, la canícula o Calígula, no sé qué, ¿verdad, hermano? Yo no me acuerdo, hermano, canícula, Calígula, que había venido y que hacía más calor y que no sé qué. Entonces me dicen unos amigos, qué caliente está, sí, está caliente. Y les digo yo, vayan acostumbrándose, porque en el infierno es más caliente, les digo yo. Hombre, ¿por qué? Si nosotros ¿por qué? Si no le han entregado su corazón a Cristo, ustedes van para allá, váyanse acostumbrando, les digo, porque allá más caliente, allá van a arder, les digo yo. Entonces se molestan, ¿verdad? Entonces, hermano, andar viendo el futuro, queriendo saber el futuro, si Dios ya dejó todo establecido en la palabra de Dios. Bueno, entonces, ese pacto, hermanos, que Dios hace con los israelitas, iba a ser representado, o Dios les dice que fabriquen una caja, para decírselo así. Esa caja, hermanos, el Señor les da indicaciones de cómo debía ser esa caja. Es como una especie de un cofre. Entonces quiero que vaya conmigo a la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 26, versículo 33, y me pone la nueva versión internacional, o la versión internacional, o la traducción al lenguaje actual, por favor, porque ahí vamos a encontrar las medidas exactas. Dice la palabra de Dios. Primero 25:10, antes de ir al 26, por favor, hermano, el 25:10. Dice, ahí está. ¿Tiene la del lenguaje actual, la versión al lenguaje actual, por favor? Si la tiene, será de bendición. Yo creo que sí está, pero ahí me la busca, por favor. ¿La tiene? ¿No la tiene? Si no, la vamos a leer en esta versión. ¿Sí está? No la encuentra, vaya. Dice entonces, póngame la Reina Valera. Entonces regrese la Reina Valera. Amén. Sí está, pero no le encuentra. Dice, ahí está la indicación que Dios le da. Harán también un arca de madera, de acacia,
Vaya, quédense ahí, hermano. Vamos a ir despacio, como no sé si alguna vez le dijeron a usted, despacio y con buena letra, ¿verdad? Despacio, porque si no la maestra lo va a poner a repetir la plana otra vez. Entonces, ¿qué es la madera de acacia? Yo cuando dice la madera de acacia me puse a investigar sobre la madera de acacia. Dicen que es una madera muy especial, hermano, y que tiene un alto valor. Pero la característica de esta madera es que resiste a climas húmedos o a climas cálidos. Además de ello, no es fácil que se llene de hongo o que se pudra o que le llegue alguna polilla. De esta madera iba a ser el arca. Entonces luego dice, haz que tu pueblo construya un arca con madera de acacia, un cofre sagrado que mida, yo le estoy leyendo esta nueva versión, esta versión al lenguaje actual. Si quieren léalo en la pantalla, porque en la Biblia Reina Valera usted va a encontrar ahí en medida de codos. ¿Y cuántos aquí sabemos cuánto mide un codo? ¿Verdad? Entonces se lo traigo en esta traducción. No es que la Reina Valera sea más o menos o que esta sea más o menos, sino que es el lenguaje actual, porque aquí ustedes y yo no hablamos vosotros sois, ¿verdad? No, mis hermanos, pues hombre tío, no hablamos así, ¿verdad, hermano? Amén. Entonces, aquí viene, amén, hermanos. Haz que el pueblo construya un arca con madera de acacia, un cofre sagrado que mida, ¿cuánto? 1 metro con 15 centímetros de largo. Vaya, 1 metro con 15 centímetros, hermano, más o menos. Así, aproximado. 1 metro con 15 centímetros. Ese iba a ser el tamaño. De largo, 69 centímetros de ancho y 79 centímetros de alto. O sea que no iba a ser una arca así chiquita, ¿verdad? Sino que ahí están las medidas. Y luego dice el versículo 11: recúbrela de oro puro por dentro y por fuera y ponle una moldura de oro alrededor. Estas son indicaciones que Dios le da al pueblo, que le da a Moisés. Así la quiere Dios y así se tiene que hacer. Cuando Dios da indicaciones deben de ser exactos como Él dice, no como nosotros pensamos. Como yo creo que así va a quedar bien. No, es como el Señor dice. No, las cosas no son a medias, sino como el Señor dice que deben de ser. Vaya, también dice el siguiente versículo: funde 4 anillos de oro y sujétalos a sus 4 patas, 2 anillos de cada lado. Y luego dice: haz también varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Y dice el 14: mete las varas por los anillos que están a los costados del arca para traspasarla. Y luego dice: estas varas para transportar el arca deberán quedar dentro de los anillos, nunca las quites. Y luego dice: cuando el arca esté terminada, pon dentro de ella las tablas de piedra, las tablas grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Ya vamos a ver después eso. Después haz la tapa del arca, el lugar de, no se le olvide esta palabra, el lugar de expiación, de oro puro. Esa tapa iba a ser de oro puro. ¿Cuántos aquí tienen un anillo de 10 quilates, hermanos? Así delgaditito, bien bonito. No, nadie tiene anillo, ¿no? Cadena, pulsera, nadie. Solo, hermanos, fantasía. No les creo, hermano, no así. Ya lo fueron a dejar todas allá a la corno. Pero bueno, si alguna vez se tuvo algo de eso, ¿cuánto vale un anillo de eso, hermano? ¿Cuánto vale? ¿Alguien sabe un anillo de oro cuánto vale? Independientemente del... ¿qué? ¿Cuánto? Depende, 50 pesos, 60 pesos, 70 pesos. Imagínense toda esta tapa de 1 metro y algo, de 1 metro con no hay cuántos centímetros, de oro puro. Y dice, tendrá que medir 1 metro con 15 centímetros de largo por 79 centímetros de ancho. Pregunta, hermano. Esta indicación se la dio el Señor cuando estaban ¿a dónde? ¿Se recuerda? ¿A dónde estaba el pueblo cuando le dio esta indicación? Hermano,
le puede pasar un examen. ¿A dónde estaba el pueblo cuando les dio esta indicación? En el desierto. ¿A dónde estaba? En el desierto. Le dio la indicación a Moisés. Bueno, hermanos, cada miércoles vamos a hacer un examen. Ya vi. Estaban en el desierto. Yo creo, hermanos, que algunos, le voy a hablar como Reina Valera, algunos de vosotros solo ven que hablo así. No vamos yendo, hermano. Vaya. Si estaban en el desierto, ¿de dónde sacaron ese montón de oro? Ay, a ver, hermano, ya ve. El hermano no quería decir, ¿verdad? De lo que habían sacado de Egipto. Recuerde que cuando salieron de Egipto todavía le dieron, los egipcios le dieron oro y traían un montón de cosas. De ahí sacaron el oro, porque ellos venían en el desierto que van a haber oro. Entonces de ahí lo sacaron. Amén. Sigamos, hermano. Entonces, hermanos, como señal del pacto, eso que los israelitas fabricaran esta caja. ¿Qué iba a encontrar o qué había dentro de la caja o qué iban a poner? Las tablas de piedra que contienen los 10 mandamientos. Esta caja de cobre se llamaba el arca. Está hecha de madera de acacia recubierta de oro. El arca debía estar en el santuario interior del tabernáculo en el desierto. Bueno. Arriba del arca iba a llevar 2 querubines que representan, oiga bien, anótelo si quiere, que representan la presencia de Dios y su trono. Amén. El otro miércoles le voy a preguntar. Amén. Simboliza la gloria y la santidad divina. Bueno, entonces, ahí está la construcción del arca. Hoy les presento el arca. Póngame la imagen del arca, por favor, porque va a decir, ¿y cuál es el arca? Y usted se imagina el arca de Noé. No es ese arca. Ahí está el arca del pacto. Ese es el diseño del arca del pacto. Esta es una imagen sacada de internet conforme a las características que dan ahí en la Biblia. Esa es el arca del pacto. Entonces la plataforma que está arriba es la que era completamente de oro y todo estaba recubierta de oro. Dentro de la arca, antes de que me ponga la imagen, ¿qué había dentro del arca del pacto? ¿Alguien que me lo diga? Las tablas de la ley. Muy bien, hermano. Allá los hermanos servidores dijeron que le iban a dar $100. Muy bien, hermana, la felicito. Le repite nuevamente que había dentro del arca las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. La vara de Aarón que reverdeció. Imagínense esto. Y el maná. Ahora bien, el maná se recuerda, o le voy a recordar que cuando el Señor les mandaba el maná, les decía, tienen que recoger nada más lo que van a comer este día. Y entonces venía alguien así siempre, ¿verdad? Listo, sí, ¿verdad? Como aquí los salvadoreños, no, yo voy a guardar y después lo voy a vender a por el dólar, cachada. Entonces lo guardaban y cuando lo guardaban, el siguiente día estaba lleno de gusanos. No podían guardar. Pero aquí, dentro del arca, ahí permanecía. No tenía gusanos ni nada. Entonces póngame la otra imagen. Ahí está. La vara de Aarón, las tablas de la ley y el maná. Esa es una imagen del maná porque según la descripción, ¿verdad? Porque nadie sabe exactamente cómo era y qué sabor tenía. Yo me imagino que era algo muy rico, muy sabroso. O si era cosa del Señor y le dijo, no, amargo tiene que ser, amargo. No sé, hermano. Lo que sí sé es que ellos se aburrieron de eso, del maná. Amén, hermano, estamos aprendiendo aquí, ya se aburrió, hermano. ¿Seguimos? Bueno, déjame. Entonces, vaya. Ya vimos las características del arca y el porqué del arca. Eso simbolizaba el arca del pacto. Vuelvan a poner el arca, por favor, siempre me la están poniendo. Eso simboliza el pacto. ¿Dónde iba a estar ubicada el arca? Ya lo dijimos, también iba a estar dentro del tabernáculo, pero dentro del tabernáculo
había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Ese lugar ese era especial donde solo iba a estar eso, nada más el lugar santísimo. De eso había una cortina, que esa cortina separaba entre el lugar santísimo y el lugar santo. Y el sacerdote encargado del tabernáculo iba a entrar, oiga bien, una vez al año iba a entrar al lugar santísimo. Dentro de lo que, o mejor dicho, de la vestidura del sacerdote, llevaban unas campanillas. Entonces él iba a entrar al lugar santísimo para perdón de pecados, por la expiación de los pecados, y él tenía que purificarse muy bien antes de entrar. Y entonces cuando él iba para adentro, dejaba digámoslo así, un lazo, una pita, digamos, aunque no es el nombre correcto, y él entraba y sonaban las campanillas. Si dejaban de sonar, porque él se estaba moviendo, entonces sonaban. Si dejaban de sonar y él andaba en pecado, moría, ahí quedaba. Porque ante la presencia del Señor no puede haber pecado. Entonces, cuando dejaban de sonar, los que estaban afuera no podían entrar, porque si entraban iban a morir también. Entonces los jalaban. Hasta aquí llegaste. ¿Sí? ¿Cuántos aquí estaríamos ya en la misma situación que el sacerdote? Si no, hermano, salía tranquilo, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo, hermano, la importancia del propiciatorio. Una vez al año entraba el sacerdote al lugar santísimo. Mire lo que dice Levítico 17, versículos 1 y 3. Levítico 1, 17. Perdón, Levítico 17. 17 de Levítico. Pues ya sabe cuál es el arca del pacto. Ya sabemos, ¿verdad, hermanos? Dice la palabra de Dios. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿qué le dijo? Da las siguientes instrucciones a Aarón, a sus hijos y a todo el pueblo de Israel. Esto es lo que el Señor ha ordenado. ¿Qué es lo que el Señor ordenó? Dice, si algún israelita de nacimiento sacrifica un toro, un cordero o una cabra dentro o fuera del campamento, siguiente, en vez de llevarlo a la entrada del tabernáculo para presentarlo como una ofrenda al Señor, esa persona será tan culpable como un asesino. Esa persona ha derramado sangre y será excluida de la comunidad. Entonces, hermanos, para mayor comprensión de esto, hermanos, el propiciatorio, ¿se acuerdan cuál era el propiciatorio, hermanos? Amén. No. Le voy a entonces el próximo miércoles vamos a hablar del tabernáculo. ¿Le parece si hablamos del tabernáculo el próximo miércoles? Amén, pero viene, ¿no? Sí, amén, y no viene. Bueno, hermano, entonces, bueno, el propiciatorio era la tapa que cubría, ¿cómo se llama? El arca. ¿Y qué es lo que sucedía? ¿Qué hacía el sacerdote cuando entraba ahí? Sacrificaba un cordero sin mancha y entonces rociaba de sangre, y él tenía que, primero era para expiación de sus pecados, los de él, y también para expiación de los pecados del pueblo. Esto lo hacía una vez al año, lo tenían que estar haciendo todos los años, y siempre había sacrificios. Entonces, y era para expiar, para borrar los pecados, borrar la culpa, quitar la culpa a través de un sacrificio de un animal. Vaya, entonces, pero eso lo único que hacía era cubrir el pecado, nada más, y lo tenían que hacer todos los años. Entonces, después vamos a seguir hablando de esto. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿dónde está actualmente el arca del pacto? ¿Alguien me puede decir? No se sabe dónde está el arca del pacto. ¿Por qué? David llevó el arca hasta Jerusalén, al tabernáculo que construyó en Jerusalén. Pero
como Israel fue invadido y como los babilonios saquearon todo, destruyeron todo, ahí desapareció el arca del pacto. No, nadie sabe dónde está y solo Dios sabe por qué la ha ocultado del ser humano. Los arqueólogos la buscan, la andan buscando por todos lados, unos para hacer negocio con el oro, otros para tenerla en un museo, andan buscando y le dan dando vuelta por todos lados, pero nadie sabe dónde está el arca del pacto. Para que, por si alguien pregunta, ¿y dónde está el arca ahora, pastor? Yo quiero ir a verla, no hay, no está, no se encuentra. Entonces, hablamos que eso era para el perdón o la expiación de los pecados. Ahora, ¿por qué ya no hay sacrificios de animales? Porque el sacrificio ya lo hizo Cristo Jesús. Él ya lo hizo el sacrificio. Entonces, a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ya no es necesario que alguien vaya, como un sacerdote, porque Él es el sacerdote, vaya a hacer ese sacrificio que hacía antes. Cuando Cristo estaba en la cruz y cuando Él estaba ya por entregar su espíritu y le dice al Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese momento de la historia o ese instante que dice Jesús, ¿por qué me has abandonado? Es porque fue el único instante en que sintió que el Padre, nuestro Padre, lo dejó a Él, que pasara ese momento. Y Él sintió el abandono del Padre en ese instante, porque tenía que pasar, que morir y luego resucitar al tercer día. Entonces muere. Y dice la Biblia que cuando muere nuestro Señor Jesucristo, se rasgó el velo del templo. ¿De cuál velo le estoy hablando? Se recuerda que el arca estaba dentro del lugar santísimo. ¿Y que quién podía entrar ahí nada más, hermanos? El sacerdote era el único que podía entrar, ¿verdad?, al lugar santísimo. Una vez se rasga el velo, se abre eso y usted y yo podemos tener entrada al trono de la gracia de nuestro Señor. No al lugar santísimo, pero sí al trono de la gracia, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Miren lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 24. No puedo gritar, me hace falta. Sin embargo, pero me pone la normal, la Reina Valera, porque si no siento que me ven y digo, ¿qué está leyendo, pastor? Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación. ¿Se recuerda el propiciatorio? ¿Cuál era? La tapa, ¿verdad? La tapa. Entonces, Dios puso a Cristo Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces ya no es una vez al año. Ya no hay sacrificio porque ya lo hizo todo Cristo Jesús. ¿Y usted y yo cómo obtenemos la salvación? La salvación a veces, la salvación es gratis, le dicen. La salvación no es gratis, hermano. Usted no paga nada por la salvación, yo no pago nada por la salvación, pero Cristo sí pagó precio de sangre. Él sí pagó, o sea, sí tiene un valor alto la salvación y es la sangre poderosa de Cristo Jesús. Ese es el precio de la salvación. Entonces, ¿cómo obtengo la salvación? Por creer en Jesús, por creer en su palabra. Por gracia sois salvos, no por obras. Me voy a portar bien para que Dios me salve. Me voy a portar bien y no voy a andar haciendo cosas indebidas para que Dios me salve. No. Voy a ir todos los días a la iglesia, me voy a congregar todos los días, me voy a poner a servir para que Dios me dé la salvación. Me voy a ir a pie de aquí a la iglesia, voy a regresar, me voy a ir de rodillas, voy a ver qué hago. No.
No, porque la salvación es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, fruto de que yo creo en el Señor Jesús, debo de tener obras dignas de arrepentimiento. Debo ser diferente. ¿Y qué pasa, pastor, con aquel que dice que creyó en el Señor Jesús y después se fue de las iglesias, ya no se volvió a congregar y anda bolo, anda haciendo lo que le da la gana? Nunca recibió la salvación. Nunca fue salvo. Nunca. Porque, hermano, cuando usted le entrega el corazón a Cristo Jesús, cuando usted le dice: Señor Jesús, yo te recibo, Señor, como mi Salvador, perdona mi pecado, Señor, he pecado, perdóname, Señor, gracias te doy por salvar mi vida, mi alma hoy. Cuando usted le dice eso y lo hace de corazón, hermano, inmediatamente después de esa oración, aunque usted no lo entienda, no lo comprenda, usted tiene el deseo primero de orar, segundo de aprender de la Biblia y tercero de congregarse, busca un lugar donde reunirse. Y entonces, ¿qué pasa con los que no? Fíjense, cuando vamos a evangelizar y dicen: sí, yo lo recibo, y no buscan una iglesia, no lo hicieron de corazón, hermano. Hay dos teorías, dos posturas, y se las voy a decir. Nosotros como bautistas, es que la salvación es por gracia y no se pierde. Amén. Pero la salvación debe de dar muestras de que de verdad usted es un creyente. No seguir siendo lo que antes era, sino que debe de haber un cambio en su vida. No significa que jamás, nunca va a volver a pecar, porque todos somos pecadores y ya el Señor borró nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y entonces, ¿qué pasa si ando de pecador? Lo que usted va a recibir son las consecuencias de sus decisiones, de su pecado. ¿Qué es lo que peca? La carne. La carne. Esa es una postura. Y la otra postura de nuestros hermanos es que la salvación se pierde. Y entonces, ¿qué hago si se pierde la salvación? Vienen y dicen: voy a hacer una oración y me reconcilio. Esa es la postura. Yo no voy a señalar ni decir si está bien o no está bien. Yo me quedo con que la salvación, hermanos, si Dios le dio algo, ya no se lo quita. Si de verdad usted le entregó su vida al Señor. Antes el Espíritu Santo llegaba a la vida del creyente, llegaba, pero también se iba. Llegaba y se iba. ¿Se recuerda de aquel personaje llamado Sansón? ¿Se recuerda? Cuando Sansón, ya de tanto que le durmió el oído la Dalila, que le decía: Sansoncito, no me des tanta carreta, no me engañes. Decime de dónde viene todo tu poder, Sansoncito. Ay, tan lindo que eres, me gustan esos ñecas que tenés. Ay, el Sansón se deshizo, le digo: ay, el pelo, le dijo entonces Sansón. Y entonces ahí lo vinieron, lo agarraron y se lo llevaron, le sacaron los ojos, hermano. Entonces, pero cuando él quiso defenderse, dice la Biblia ahí, hermano, dice: pero el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, lo había dejado. Entonces el poder, verdaderamente el poder de él no estaba en el pelo, sino que el Espíritu del Señor. Una vez el Espíritu llega a nosotros, el Espíritu Santo llega a nosotros, es el sello de garantía, son las arras. ¿De qué? De que Cristo vuelve por su iglesia, por cada uno. ¿Quién es la iglesia? Usted. Cada uno de nosotros somos la iglesia de Cristo Jesús. Cuando usted habla del hermanito, ¿cuántos aquí han hablado del hermano? No, levante la mano, hermano. Cuando usted habla del hermanito o de la hermanita, usted está hablando de Cristo. Está hablando de Cristo. Porque, ¿sabe? Cuando Pablo todavía no era, o no le habían llamado Pablo, sino que era Saulo y era el perseguidor número 1 de la iglesia, cuando tuvo el encuentro con Cristo, le dijo Cristo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? No le dijo: Saulo, ¿por qué andas persiguiendo a la iglesia? ¿Por qué persigues a los cristianos? ¿No? De la misma manera, un día Jesús nos puede decir a nosotros: ponga su nombre ahí,
¿por qué estás hablando mal de mí? Ve lo delicado que es hablar del cuerpo de Cristo. Es muy delicado. Entonces, hemos aprendido acerca, así, de manera resumida, acerca del arca del pacto. Dios es el que hace pacto con el hombre. Pero ese no es un solo pacto, también está el pacto, el nuevo pacto que es el de Cristo Jesús. Aprendemos del tabernáculo el próximo miércoles, hermanos. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Vamos a ver. Gracias te damos, mi Dios Todopoderoso, por tu palabra, por el mensaje, Señor, que nos das acerca de los pactos, mi Dios. Si usted está en este lugar y no le ha entregado su corazón a Cristo Jesús, este es el momento para que Dios le perdone todos sus pecados y usted le entregue su corazón y Cristo le dé la salvación y vida eterna. Si usted nos ve a través de las redes, entréguele su vida, entréguele su corazón a Cristo Jesús. No le hablamos de cambios de religiones, sino de entregar nuestro corazón a Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu bondad y tu misericordia.